Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bien. Les vamos a pedir que vayan tomando asiento, ¿sí? Que se sienten, si ustedes pueden, acá adelante, ¿sí? Allá atrás si se quieren acercar, ya que si quieren acercarse más adelante, nos vamos ubicando, vamos tomando asiento. Bien. Nos vamos ubicando. Chicos, allá atrás nos vamos ubicando. Bien. Bueno, queremos darles la bienvenida a cada uno, ¿sí? A cada una. Por compartir, bueno, este sábado vamos... No, adelante, adelante, Gustavo. Sí, saben que Gustavo es neurólogo. Él ahora se va a presentar todo lo que hace, dónde trabaja, si ustedes lo pueden conocer. Y en el día de hoy va a estar compartiéndonos acerca de droga y cerebro, ¿sí? ¿Qué les vamos a pedir? Que ustedes, a medida que vayan escuchando la charla, puedan ir apuntando preguntas. Porque al final, Misa... ¿pueden dejar ahí? Hola. Misa va digamos, a moderar una parte donde vamos a aprovechar que podemos hoy compartir con Gustavo, pero sería muy enriquecedor que podamos hacer preguntas, ¿sí? Y en esto que podamos de verdad tener un clima de compartir y que no nos dé vergüenza hacer preguntas, sacarnos dudas, porque realmente el aprender, el conocer de esta temática que hoy en día es un flagelo, es lo que va a prevenir, ¿sí? ¿Para qué estamos acá hoy entonces? Para aprender juntos. Así que no tengan vergüenza de que podamos después hacer todas las preguntas. ¿Estamos? Esto no ¿Sí? me funciona. Bueno, le vamos a pedir a Gustavo que nos cuente, que se presente. No. Ya tenés cierto, ya le dejamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo, que es tan valioso más un sábado. Yo, como dijo Estela, soy de profesión médico, especializado en el área de la neurología. Y antes de ser médico, gracias a Dios, pude conocer la verdadera libertad, que como sabemos nosotros tiene nombre y se llama Jesús. Conocí a Jesús también en medio de un mundo que, como todos, me tenía también atrapado. Cada uno tiene su adicción, porque adicción no es solamente drogas, adicción va mucho más allá de una sustancia química. Así que yo agradezco a Dios que me enseñó a ser verdaderamente libre, porque nada es desplazado hasta no ser reemplazado. Yo no puedo sacar algo de mi corazón, usted tampoco, si no lo ocupa con algo superior. Si eso queda vacío, lamentablemente a la larga va a absorber otra vez cualquier cosa. Y el corazón del hombre está hecho para ser habitado, no para estar vacío, y para ser habitado por alguien, no por algo. Y ahí entendí que ese alguien era Jesús. Así que yo soy cristiano, como muchos de ustedes, como la mayoría, y de profesión médico, y como neurólogo me tocó en toda trayectoria. Trabajé en Buenos Aires, donde hice mi especialización. Ahora estoy acá trabajando en un hospital público y en la parte privada, pero siempre me tocó atravesar la temática de la problemática de las adicciones, un área en que no había respuesta definitiva desde la ciencia. La neurociencia es relativamente nueva, las neurociencias. En los últimos 20, 30, pongamos 50 años, empezaron a descubrirse muchas teorías, mucha evidencia científica. Todo lo demás era empírico, experimental. De hecho, el psicoanálisis son teorías y teorías muy abstractas. Hoy se sabe muchas cosas que enseñó Freud, a pesar de ser en su época un adelantado. Muchas de sus teorías eran especulaciones, falacias. Hoy se sabe mucho más científicamente que hay un sustrato neurocientífico, hay un sustrato que está dentro de nuestro cerebro, un órgano maravilloso, un órgano tan inexplorable,
conocemos un 10, un 15% como mucho, como puede ser el cosmos. El universo realmente, el cerebro realmente es un universo. Y dentro del cerebro se ha avanzado mucho en lo que son las distintas corrientes conductuales, neurociencia de la conducta. Y dentro de eso están las adicciones. Las adicciones es un campo maravilloso. De hecho, yo les digo a los adictos, aprovechen, ya está. Ya fueron dañados, fueron atrapados, fueron secuelados, lo que sea. Pero es un campo maravilloso para conocerse, como aquel que tiene una enfermedad, diabetes, y conoce a veces de su enfermedad más que el médico, como aquel que tiene una enfermedad cardiológica y conoce mucho del corazón y ha encauzado su vida y su estilo de vida. Bueno, esto también se trata de una enfermedad que enferma. Yo digo mejor, y eso quizás no tenga tiempo de desarrollar, es un trastorno más que una enfermedad, un trastorno que enferma. Porque enfermedad tiene una causa, una etiología, una fisiopatología, o sea, un mecanismo y unos síntomas. Y las adicciones es como abarca más allá de lo físico, es un trastorno social, abarca lo social, lo familiar, lo psicológico, lo físico, es un trastorno, lo espiritual. Usted ve lo que vive, lo que produce las adicciones y va a ver realmente el pecado encarnado en el hombre. Pablo en Romanos capítulo 7 habla de que lo que quiero no puedo, lo que quiero hacer bueno no puedo, sino que Pablo, un hombre culto, dice, está hablando como un adicto. Está diciendo, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero. Entonces ya no soy yo el que hace las cosas, sino otro que obra a través de mi cuerpo, a través de mis miembros, hay un intruso. Él lo llama, Romanos capítulo 7, la ley del pecado. Él le pone el nombre que Dios le pone a los desvíos del hombre, porque al fin y al cabo pecado es errar al blanco, errar al propósito. Entonces Pablo está diciendo, hay una ley del pecado que me hace hacer aquello que mi voluntad no quiere. Tengo un problema de voluntad, soy débil de voluntad. Bueno, el adicto le pasa lo mismo. Nadie consume droga diciendo quiero ser un adicto feliz. Quiero ser un adicto pleno. Nadie. Entonces, las adicciones, de hecho, las adicciones empiezan con el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. No entregarás tu corazón a ningún dios fuera de mí. La droga es entregarle el corazón, donde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Lo más valioso que tiene el ser humano, lo que nos hace distinto a los demás seres, el área pensante y el área del sentimiento, se lo entregamos y nos consume la mayoría de nuestros pensamientos, de nuestras elecciones, de nuestra voluntad, y decide por nosotros, y elige por nosotros, y siente por nosotros, y sin la droga no tenemos ninguna mínima expectativa de felicidad, falsa, ilusoria. Entonces el primer mandamiento, no tendrás dioses, ya lo derribamos, ya lo transgredimos. Y de ahí para abajo la droga empieza a transgredir todos los mandamientos. ¿Honrará a tu padre y tu madre? No te deja honrar a tu padre y tu madre. Lo primero que afecta a la droga es la familia. Lo primero que afecta a la droga es la familia. Y de ahí la mentira. El adicto es una persona muy inteligente, pero muy mentirosa. Tiene que actuar, tiene que negar, tiene que mentir para poder sostenerse. Pero no por maldad, entendamos que no es por maldad. Pero ya empieza a transgredir todos los mandamientos, si no podemos ver. La infidelidad, no codiciará lo ajeno, empieza a codiciar lo que no le pertenece, a robar, a delinquir para conseguir la droga. Se mete en una cantidad, ustedes saben, de deuda y de algún lado desesperado en un estado de compulsión termina robando para consumir. No robando por robar, robando para consumir. Pero ya transgredió otro mandamiento. Y así se caen los 10 mandamientos. O sea, que la droga es una de las secuelas o una de las manifestaciones más poderosas del pecado. Y hay que reconocerlo, no avergonzarse, porque eso, el que no tenga pecado que tire la piedra. Jesús justamente vino para eso,
Jesús justamente vino para eso. Para los peores pecadores de su generación, Jesús les preparó una mesa y se sentaba a comer con lo que eran calificados de pecadores. Eran todos pecadores, pero algunos calificaban socialmente de pecadores. Así de hipócrita era la sociedad de Jesús y así de hipócrita es nuestra sociedad. El adicto, el falopa, el falopero, esto. Todo aquel que tenga un cerebro está expuesto a las adicciones. Las adicciones es justamente un trastorno que enferma el cerebro. Un trastorno de la persona, de la sociedad en que vivimos, que enferma el cerebro. Entonces, todo aquel que tenga cerebro, creo que todos tenemos cerebro, es un potencial adicto. Por eso este tema nos traspasa a todos. Me ha tocado trabajar y estoy trabajando con chicos internados en comunidades terapéuticas. Estamos trabajando desde el punto de vista también de la ciencia. No alcanza con los hospitales, porque una droga no sustituye a otra droga. No alcanza con la psicoterapia. Por supuesto que es necesario, sí, es necesario lo farmacológico, es necesario la psicoterapia, es necesario todo, pero no alcanza. Vuelvo a decir, el tema de las adicciones tiene que ver con una nueva, hay que recrear una nueva persona, porque el adicto es un enfermo. El adicto es un enfermo. No es solamente la adicción una enfermedad, sino detrás de la enfermedad hay una persona enferma. Detrás de la enfermedad hay una persona enferma. Entonces yo le puedo sacar las drogas, pero lo dejo enfermo. Le puedo sacar la droga, pero se la cambio por otra. ¿Se entiende? Y lamentablemente la familia se desentiende. Lamentablemente esta enfermedad es una enfermedad familiar y la familia se destruyó y la familia no está. Entonces hay que recrear la persona. Y ahí entra el mensaje de Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesaria una nueva naturaleza. Es necesaria una nueva creación. Por eso me maravilla el tema de adicción. Porque veo la impotencia también de la medicina. Veo que el hombre no se puede liberar de esto por sí mismo. Y no es que lo disfrute, lo sufro. Lo sufro porque yo soy médico. Lo sufro cuando veo que recaen y te agota. Y encima ves que te miente, que te manipula, que te engaña y que hace trampa. Entonces la mayoría de los profesionales somos seres humanos de carne y hueso, claudicamos. Pero ahí es donde viene el mensaje de Cristo, donde Jesús habla de que es necesario nacer de nuevo. Y cuando yo pienso en que es posible una nueva persona, como dijo una vez un misionero en la Rusia comunista, mientras predicaba a los comunistas proscriptos de tener libertad de culto, apareció un socialista comunista y le dijo: ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros, los comunistas, vamos a poner un traje nuevo en este hombre indigente, por diosero. Vamos a poner un traje nuevo en este hombre. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo veían misioneros sin recursos económicos. Nosotros vamos a hacer algo más grande. El cristianismo va a poner un hombre nuevo dentro de ese traje. Es así. Es así. Los poderes humanos pueden ayudar a cambiar en algo el ambiente, pueden ayudar a cambiar la conducta, pero no pueden cambiar actitudes. No pueden cambiar actitudes. El hombre puede cambiar por fuera, por un tiempo puede reprimirse, pero no puede suprimirse. La cruz suprime. Las terapias humanas reprimen. Pero la cruz de Cristo justamente suprime al viejo hombre que está, según Pedro, enviciado por deseos engañosos. Usa la palabra droga. Enviciados, drogados por deseos engañosos. Primera de Pedro. O sea que la palabra, el tema adicción es un tema que traspasa lo físico, lo mental y va a lo espiritual. Pero vamos a hablar algo del cerebro. Vamos a hablar algo de la temática un poco que yo quiero abrir un poco la cabeza en todo sentido, hacer un poquito de conocer un poco introspección, conocer un poco
lo que tenemos dentro de esta caja de hueso, que es maravilloso. El cerebro se divide en 3 porciones. Una porción más primitiva, más primaria, elemental, que es el tallo cerebral. El tallo cerebral es aquello que ustedes dicen, el paciente está en estado vegetativo, es decir, está funcionando el tallo, el tronco. Piensen en un árbol, un tronco y una corteza, una copa. El tallo cerebral, el tronco, tiene las funciones vegetativas, el control autonómico de lo que es el corazón, la respiración, los intestinos, la vejiga, etc. La corteza cerebral, que ustedes ven ahí graficada, es la parte más importante, más desarrollada, más evolucionada, y cuando hablo de evolución, hablo de la microevolución, no de la macroevolución. No hablo de la evolución de una especie a otra que no está comprobado. Hablo de la evolución dentro de la misma especie humana. Nos vamos desarrollando desde que somos embrión, que ya somos seres humanos, todavía no desarrollados, pero somos seres humanos. Feto, neonato, recién nacido, neonato, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, etc. La parte más desarrollada y aquella que nos jerarquiza entre todos los seres vivientes es la corteza cerebral. En la corteza cerebral están las neuronas que controlan los distintos centros del pensamiento, del lenguaje, de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el medio, ustedes ven en el medio el sistema límbico, que es el cerebro emocional, la tan conocida inteligencia emocional. La corteza está a cargo de la inteligencia racional, el sistema límbico a cargo de la inteligencia emocional. ¿Sí? Bien. Objetivo de esta charla, lo que le acabo de decir. No solo transmitir información y conocimiento, sino crear conciencia. Es decir, desarrollar el área de la corteza. Nuestro cerebro tiene que alimentar su corteza y la corteza se alimenta a través del conocimiento, a través de la información, a través de la interacción. El área frontal del cerebro es el cerebro social, el cerebro cognitivo. Entonces, esa área del cerebro es la que hoy vamos a alimentar a través del conocimiento, de la información, de la palabra. Ese crea conciencia, no solamente conocimiento, esa conciencia genera un juicio crítico sobre cada una de mis decisiones y sentimientos. ¿Para qué? Para recuperar la capacidad de elegir. Que vamos a ver dónde está el área de lo que nosotros conocemos como de alguna manera el libre albedrío o la libre capacidad de elegir con una cierta flexibilidad o con mayor opciones. No podemos elegir si no tenemos opciones. Bueno, el adicto ha perdido la capacidad de elegir varias opciones. Todas las opciones los llevan a la droga. Todos los caminos conducen a la droga. ¿Por qué? Porque se ha dañado o se ha secuestrado el área prefrontal. La mejor estrategia para difundir la droga es la ignorancia. Como todo, esta pregunta le dice, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y le contesta, no sé ni me importa. Lamentablemente, las dos cosas son malas, pero es peor la indiferencia. El ignorante en algún momento tiene que despertar, en algún momento tiene que darse cuenta de cuánto ignora. Dice que el verdadero sabio no es aquel que sabe todo, sino que sabe todo lo que todavía ignora. El verdadero sabio sabe cuánto ignora. Entonces, acá lo peor es la indiferencia. Ustedes que han venido acá, más allá de la ignorancia que podamos tener, ya el hecho de estar interesado en la temática es muy, muy valioso. Dijo una joven adicta, tomamos frases reales. En el epitafio de mi tumba escribirán, esta mujer fue enterrada a los 60, pero comenzó a morir a los 15, pero recién pudo fallecer a los 60. Una frase que grafica, que resume el tormento de la vida de un adicto, que pretendió ser feliz, que pretendió encontrar la píldora de la felicidad, el grupo de la plenitud, el grupo de adictos más pleno, en fin, cuántas cosas buscó a través de la droga y que lamentablemente lo hizo convivir con la muerte, aunque no esté enterrado todavía, pero está
conviviendo permanentemente con la muerte, de todo tipo, accidentes, enfermedades, miedos, terrores, pesadillas. ¿Cuántas cosas vive una persona que está atrapada por la droga? Le puedo asegurar que no es feliz. Sin la droga no es feliz. Y con la droga sabe que está perdiendo la vida. Sabe que se le está yendo el futuro. O mejor dicho, solamente tiene presente. No sabe si tiene futuro. Entonces, Génesis lo dice. Fíjense qué parecido que es esa frase a la realidad del pecado. El día que comieres morirás. El día que Eva y Adán se drogaron, tomaron de una planta adictiva, como era el árbol prohibido, seguramente que era precioso, seguramente que era sabroso, seguramente para que prueben de ese árbol y no de todos los árboles que había en el huerto, realmente habrá sido un árbol como la mejor cocaína o el mejor opio del jardín. No nos vamos a poner a hablar por qué estaba plantado ahí, pero sí, ellos creyeron, como pasa hoy con el pensamiento adictivo, en el pensamiento mágico. Yo, con este ritual, inhalatorio, inyectable, el fumar, el porro, con este rito de tomar el fruto del árbol, voy a expandir mi conciencia. Voy a ser como Dios, voy a tener más conocimiento. Voy a entrar en un mundo, en un conocimiento sin esfuerzo, en una felicidad no trabajada, sin trabajo, sin trabajar. Dios lo había puesto a trabajar. Pero el hombre prefirió un escape y una felicidad mágica, como pasa hoy en nuestra cultura. Por eso la droga hoy está muy, muy establecida. Es una salida mágica, es una salida ilusoria, que por un tiempo te expande el yo, pero te lleva por caminos de muerte, como pasó con el día que comieres morirás, y murió. ¿Y cómo saben que murió? Porque apenas apareció Dios, que es el dador de la vida, con el cual sentían alegría, felicidad plena, comunión, sintieron miedo, culpa, vergüenza. ¿Qué siente un adicto? Miedo, culpa, vergüenza. Por eso no se va a drogar delante de su madre, delante de su padre, o delante de su familia, o delante de ninguna autoridad. Se va a drogar con aquellos que hacen alianza. De alguna manera no son amigos tampoco, son cómplices. Le hacen creer que son amigos porque comparten la misma droga, pero el día que vos no compartas la misma droga, olvídate. Pero la única forma de ser aceptado es a través de la droga. Entonces yo no puedo dejar la droga porque si no me rechaza el grupo. Es una forma de aceptación, es una forma de ser aceptado. O sea que en el fondo el adicto se siente solo, se siente rechazado, se siente marginado. Tiene un trauma y una herida que ha afectado el sistema de la gratificación, el sistema de la recompensa, que está en el cerebro límbico. Ahora vamos a ver. Pero fíjense cómo se parece Génesis. Le dijo que moriría y sin embargo no murió. Vivió 930 años. Físicamente vivió 930 años. Pero interiormente ya estaba muerto. Lo mismo pasó con esta adicta. O sea que la droga hace lo mismo que hace el fruto del árbol plantado en el Edén. Un falso paraíso. Un falso paraíso. Algunos hechos concretos. Adicciones son la principal causa de muerte, no solo por enfermedad, como dije, sino por accidente, por homicidio, por suicidio. Son causas de defectos congénitos. Muchos chicos con problemas de retraso o discapacidades vienen de madres con problemas de fumadoras, alcohólicas o fumadores pasivos o otro tipo de droga. Hoy a la cabeza la marihuana. Muchos defectos congénitos son por adicciones, aún por psicofármacos. Pero no es el tema que me voy a quedar. Lo que quiero que vean con números es una linda campaña que hicieron en México que dice estos números. 3 de cada 10 pacientes que están en un hospital general tienen problemas de adicción, por cirrosis, por problemas hepáticos, por cáncer, lo que sea. Las drogas traen enfermedades físicas. 5 de cada 10 están en instituciones de salud mental, problemas psiquiátricos. Fíjense, miren la carga de la enfermedad, cómo enferma las adicciones. No solo, como dije antes, un trastorno, sino un trastorno que enferma, o si quieren llamarle, una enfermedad que enferma. 5 de cada 10 muertes
son por 5 de cada 10 muertes por accidente, por incendio, por ahogo y suicidio estaban bajo el efecto de la droga. 5 de cada 10 que están en reclusiones penales entraron por problemas con las adicciones, con las drogas. 5 de cada 10 por delitos. 6 de cada 10 por homicidios se efectuaron bajo el efecto de la droga. 4 de cada 10, miren el prontuario de las drogas. 6 de cada 10 drogados cometieron abusos a menores y 6 de cada 10 bajo efectos de la droga reportaron violencia en el hogar. Así que este es el fruto del árbol que promete tanta libertad, tanta plenitud, tanta inmortalidad, tanta vida. Esto produce. Todo fruto de muerte. ¿Es una palabra dura la muerte? Sí. Pero la droga es una señal de muerte prematura que se inyecta en la sangre y en el cerebro de nuestros adolescentes. Porque si usted diría, que tampoco es bueno, que esto afecta a los 60 años, no. La edad de mayor vulnerabilidad es la edad del desarrollo. Es la edad en donde el cerebro se está empezando a mapear, donde el cerebro se está empezando a configurar. Ahí interfieren la sinapsis, la comunicación interneuronal, ahí absorbe, chupa la droga. El daño que produce en un cerebro, menos de 25 años. Menos de 25 años. Hasta los 25 años nuestro cerebro madura. Esta es la realidad. No voy a leer todo. 3 cosas que son necesarias para que la droga nos atrape, porque no todo consumidor es adicto. No todo consumidor es adicto. Todos consumimos o han consumido o consumen alcohol, pero no son adictos. Todos consumen algún psicofármaco para dormir y no son adictos. Un tema. Después hay drogas que enferman por más que la consuma 1 o 2 veces. Tipo la marihuana, tipo el tabaco. No hablo del cannabis medicinal, hablo de la marihuana, la hierba, que tiene 400 más o menos componentes adictivos. Aunque no sea tan letal como la cocaína, es una droga adictiva. Interfiere con los procesos cognitivos, mentales. Una personalidad vulnerable, a la cabeza de la adolescencia, es una etapa, querramos o no, de vulnerabilidad. Obviamente que una personalidad vulnerable también está dentro de esto, falta de modelos de familia, ausencia de padre, traumas, abusos, por supuesto. Todo aquello que afecte y dañe el cerebro límbico. Acuérdense, límbico emocional, que está entre el tronco y la corteza. La corteza todavía no se desarrolló, así que la droga va a ir a atrapar el cerebro emocional. Y el cerebro emocional depende mucho del medio ambiente familiar, porque ¿dónde se alimentan las emociones? Sino de los lazos familiares. Así que la familia es generadora de una personalidad fuerte y resistente o una personalidad vulnerable, porque es una familia vulnerable. Así que la personalidad del adolescente tiene mucho que ver con su familia. Una sociedad permisiva, obviamente, porque esa familia está dentro de la sociedad. Y por lo tanto hay una sociedad que hace la vista gorda. Hay una sociedad enferma, hay una sociedad intoxicada, hay una sociedad adictiva, consumista. Vivimos en una sociedad consumista. Usted va a ver, qué sé yo, el sponsor del seleccionado argentino de rugby es una empresa de cerveza. Es una cervecería, sponsoreando el deporte, donde tiene que haber un mensaje de salud, saludable. No, y sponsorea un alcohol. El alcohol es bueno para hacer deporte. Ese es el mensaje que baja al cerebro desde nuestra sociedad. Ni hablar la televisión, las redes sociales, la internet y a veces aún las iglesias, donde estos temas no se hablan, se silencian, se ocultan, se tapan. Da vergüenza hablar de estos temas, como la sexualidad o otro tema de adicción. Cualquier conducta humana puede transformarse en una adicción. Yo estoy hablando de drogas, pero cualquier conducta humana es potencialmente adictiva, así que usted puede ser un adicto, piénselo. ¿Qué conducta suya o qué sentimiento suyo consume la mayor parte del tiempo y no le permite tener una vida plena?
en su trabajo, en su familia. O sea que por eso digo que adicción es un tema que va más allá de una droga. Por eso creo que hay que ser valiente para reconocer que aún dentro de la iglesia tenemos esta problemática y que tenemos que abrir la puerta a nuestra sociedad. De lo contrario, vamos a tener adictos con mayor riesgo, letalidad, como es la sustancia, aunque ya tenemos adictos, aún adictos religiosos. Hay gente que tiene la religión como una adicción. Hay formas de servir a Dios que son adictivas, no son liberadoras, son esclavizantes. Y eso Jesús mismo lo decía a los religiosos de su época. Una droga accesible, ni hablar. Estas tres combinaciones, una personalidad vulnerable en el desarrollo, una sociedad tolerante, permisiva o que promueve conductas adictivas con el éxito, la relaciona con un mensaje de éxito o libertad o juventud, y una droga accesible. Eso ni hablar, una droga que se puede encontrar en cualquier lado, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Cuál es la cuestión? Lo que yo dije hoy. ¿Es una enfermedad o nos enferma? Un poco de todo. ¿Es una enfermedad social, psicológica o biológica? Un poco de todo. Por eso la puse a propósito. ¿El cerebro es el causante o es la víctima? Un poco de todo. Un poco de las dos cosas. ¿Y lo espiritual cuenta? Muchísimo, como les dije al principio. Es un trastorno que enferma más que una enfermedad. De hecho, en las últimas clasificaciones de enfermedades, manual de clasificación de enfermedades psiquiátricas y mentales, se pone como trastorno por uso de sustancia o trastorno por uso problemático o por consumo problemático. Pero siempre está la palabra trastorno, no enfermedad. En la clasificación de psiquiatría, de salud mental, está como trastorno, no como enfermedad. Porque abarca más allá de que algo biológico o psíquico. Está lo social y todo lo que venimos hablando. Entonces, esto es la clasificación, algunas de las definiciones, pero me encanta que quede claro que adicto era un término, y nos dice mucho la etimología de la palabra, que quería decir alguien con ausencia de palabra, falta de palabra. A es ausencia, dicción es palabra, discurso. Cuando faltan las palabras, aparece el mensaje de la droga. Cuando faltan las palabras, para ponerle a nuestras emociones palabra. Eso se llama alexitimia, ausencia de palabra para expresar mi emoción. Aquellos que no han aprendido a expresar con palabra, a poner en palabra lo que sienten, entran en una angustia y esa angustia la tienen que automedicar a través de la droga. La droga, una de las teorías es que la droga es una automedicación para una enfermedad del sistema de recompensa o gratificación que tenemos en el cerebro límbico. Ese sistema que yo les vengo diciendo de hoy, cerebro límbico, es donde está la dopamina, una sustancia que tiene que ver con la sensación de gratificación, de recompensa, de placer que experimenta el cerebro cuando hace algo que le gusta, cuando hace algo agradable. Y está puesta ahí, sabiamente, por eso digo que el diseño de Dios está por encima de todo esto, pero sabiamente para dos cosas, para conservar la especie y en forma individual y la especie en forma generacional. Es decir, ¿cuándo aumenta la dopamina? Cuando como, cuando bebo o cuando tengo relaciones sexuales. Sobre todo ahí la dopamina aumenta. El hombre necesita comer para subsistir, tomar líquido para subsistir, básicamente, y ahí siente placer. Por eso el adicto se droga cuando tiene hambre. El adicto cuando pasa hambre, tiene una mala alimentación, vuelve a la droga. Pero eso dejémoslo de lado ahora. Eso para la terapia. Comer, beber levanta la dopamina y las relaciones sexuales. Por eso el adicto se vuelve con el tiempo un impotente sexual. Tiene un mal manejo pésimo de su sexualidad o tiene enfermedades sexuales. Porque lamentablemente ha perdido el control de esa dopamina. Y el bombardeo de esa dopamina hace que su sexualidad también caiga en un estado enfermizo. Pero la dopamina está puesta para que comamos, bebamos y para que tengamos hijos. O sea, para la conservación de la especie humana. Y sin embargo la droga viene bien dañina, bien de muerte, a secuestrar la dopamina y a manejarla a ella. No deja que la maneje la corteza, no deja que la maneje la voluntad. La droga usurpa el sistema de la gratificación. Y lo peor de todo es que a la larga no gratifica, nunca se sacia,
Nunca se sacia. Toma el sistema, lo cautiva y después de un tiempo lo vacía. Y la persona no puede tener más felicidad en forma natural. Por eso necesita mantener compulsivamente esta forma o este bombardeo artificial. Adicción, falta de palabra. Y ahí nos dice muchas cosas. Alguien que sigue a otro acríticamente, sin cuestionarlo. El adicto ya ha dejado de cuestionar a la droga. Cuestiona a la sociedad, cuestiona a la familia, cuestiona a la policía, cuestiona a los maestros, cuestiona a todas las autoridades. Está en contra del sistema, pero no cuestiona a la droga. Hasta que llega a un límite. No puede escuchar la palabra, porque no solo que le falta palabra, sino que está sordo a la palabra. No puede escuchar la palabra. Entonces, ¿qué le queda a ese sordo emocional? El golpe. Recibir un golpe, un moretón. Ya no escucha la palabra, necesita que le griten. Entonces tienen que chocar con las consecuencias de sus malas decisiones. Llega un momento que hay que decir a la familia, basta de palabras, déjalo que se choque. Basta de sobreprotegerlo, basta de querer librarlo de todas las consecuencias, basta de querer amortiguar todos los impactos. Déjalo que se golpee porque no escucha, está sordo. Necesita que la vida le dé un buen grito. Y ahí va a reaccionar, solo. Llega un momento que hay que hacer eso. Si no, se enferma toda la familia. Y está hablando con un sordo. Bien. El experimento de la jaula. Un experimentador, un psicólogo, hizo un experimento en donde él quiso demostrar que no solamente la droga era el problema, sino el ambiente. Y puso una jaula, puso una rata, un ratoncito, que son los animales más sociables que hay, más divertido, pero lo puso en soledad. Y le puso en un dispenser agua con azúcar y en otro dispenser agua con morfina. En medio de su aislamiento, la ratita consumía el agua con morfina y nunca probaba, o muy poco, el agua con azúcar, hasta que tanto consumir morfina se murió. Se murió de felicidad, pero en soledad. Se murió de felicidad, nadie muere de felicidad, pero en soledad. Esta misma ratita, que es un animal muy sociable, la puso después con un grupo en un parque de ratas y lo llamó Rata Park. Un parque. Puso muchas otras ratitas, puso juguetes, juegos, rueditas, bolitas, y puso también los dispensers que anteriormente había puesto, lo vuelve a poner. Y estas ratas, algunas ya habían tenido contacto con la morfina, otras no, o sea, puso algunas sanas y otras enfermas, vamos a decir, empezaban a cambiar de dispenser, empezaban a ir a consumir el agua con azúcar, mientras el resto de la dopamina que necesitaban, para que me entiendan lo que estoy diciendo, el resto de la gratificación, era sociabilizar, tener relaciones sexuales, tener comunicación con otras ratitas, jugar, divertirse, actividades sociales, y se liberaron y se limpiaron del efecto de la morfina, de la droga. ¿Con eso qué dijo él? ¿El mensaje cuál es de esto? El tema no es solamente la droga, la morfina. El tema no es solamente la morfina, no es solamente la rata, sino tu jaula. ¿En qué jaula te estás criando? ¿En qué ambiente te estás criando? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esa jaula? En nuestra vida, en nuestro ambiente, en nuestras congregaciones, en nuestra sociedad, en nuestro Estado, que puede hacer la política. ¿Qué podemos hacer para cambiar el ambiente? Va a ser muy valioso. No va a ser toda la solución, la única, pero este es parte del abordaje. ¿Cuál es? El problema sos vos y tu jaula. Entonces, él demostró con eso que la droga hace su impacto en las personas que están emocionalmente aisladas, en las personas que han perdido la capacidad de comunicarse, en la capacidad de esparcer, divertirse, de tener proyectos creativos, de tener una proyección, un futuro. No solamente vivir el momento,
encerrado en una jaula incolora o en una jaula vacía de afectos, Es muy interesante las enseñanzas de esta jaula y cómo se recuperaron las ratitas. Es muy interesante también y un desafío para nosotros, un mensaje también para nosotros, que somos más que ratas, pero somos sociables, al punto tal que Dios cuando nos creó dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Voy a ser un ser sociable. Y que me llene la tierra, que no se encierren en jaulas, que me llenen la tierra, que se dispersen. Entonces, el hacinamiento y cuantas otras cosas generan adicciones. Las drogas van directamente al cerebro y actúan sobre los circuitos, interfieren sobre la sinapsis. La sinapsis es la comunicación interneuronal. Ahí puse yo, la droga para que tenga efectos adictivos debe ser psicoactiva, debe ser adictiva y debe ser tóxica. Esas tres cosas, no cualquier sustancia tiene esas tres propiedades. Tiene que actuar sobre la esfera psíquica, sobre la esfera del cerebro que tiene que ver con la conducta, con el sentimiento, con las emociones. Tiene que ser adictiva, es decir, genera un acostumbramiento compulsivo, como dice ahí, que no puedo dejar de consumirlo y solamente a través de ella poder reexperimentar, continuar experimentando algo que es ficticio, algo que está demostrado que nunca el adicto va a sentir lo mismo que sintió con la primer inhalada o con la primera inyección o con la primer consumo. Nunca va a sentir lo mismo, es una falsa ilusión. Él quisiera sentir lo mismo, pero no puede. Por eso cambia de droga, aumenta la dosis, busca otro tipo de preparado, policonsumo, pero nunca puede experimentar lo que sintió la primera vez. Lo que pasa es que quedó atrapado en una falsa ilusión, en una memoria eufórica mentirosa. Memoria eufórica, se llama así en el área del cerebro que tiene que ver con el cerebro límbico. Por eso hay que manejar también el tema de lo que es hoy la gestión de las emociones. Un área muy importante, que nosotros como cristianos debemos saberlo mucho más que las ciencias, porque justamente el Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. El reino de Dios consiste en eso, justicia, gozo y paz. Tiene que ver con el área de las emociones. Es decir, que Dios es un ser emocional y emocionante. A veces lo hemos hecho a Dios tan inerte, tan lejano, tan suprahumano, cuando Él se quiso hacer humano. Nosotros no queremos hacer Dios a través de la droga, omnipotente, y Dios se quiso hacer humano, todo al revés. Dios se hizo hombre. Hay algo maravilloso en el hombre por el cual Dios deseó hacerse hombre. Y se glorificó como hombre. Y hoy nos invita a participar de su divinidad, pero no sin dejar de ser hombre. O sea que la droga viene a traer un pseudo evangelio. La droga termina siendo un falso evangelio. Por supuesto sabemos quién lo inyecta eso. Una serpiente que está sentenciada. Produce daño. Es decir, esa droga psicoactiva, adictiva, es tóxica. Produce daño. Si no produciría daño, no hablaríamos de esto. Dejemos nomás, sigamos consumiendo. Vos podés consumir agua, pero nadie es adicto al agua, porque el agua no es tóxica. Pero entonces, tiene que tener esas tres propiedades. La marihuana es adictiva y mirá, si actúa sobre la esfera psíquica, si te obliga a tomarla para sentirte bien y funcionar, y si encima tiene efectos adversos graves demostrados, como la nicotina y el cáncer, la marihuana está demostrado que produce 5 veces más cáncer que la nicotina fumada. La marihuana es peor, lo que pasa es que es más negocio para la industria tabacalera, que han perdido por la publicidad del tabaco, entonces ahora la reemplazaron por la marihuana medicinal. Pero produce más cáncer. Dentro de 10, 15 años van a ver la cantidad de cáncer de pulmón que va a haber. Ya está demostrado de la marihuana, chicos con déficit atencional, chicos con retraso mental, por madres fumadoras de marihuana o consumidoras en forma descontrolada, no medicinal, de cannabis. Ya hay trabajos que están demostrando los cambios en el ADN de las madres y los chicos. Entonces, ¿hay demostración de toxicidad? Bueno, no discutamos más, si lo hay ya está. El área que yo le dije, el área que afecta de la gratificación es el área
de la vía dopaminérgica, la dopamina. Esta área tiene que ver no solo con la gratificación, sino con la motivación. Así que imagínense lo importante que es esa área del cerebro por la cual compite la droga, con la cual nosotros estamos dando batalla. Estamos tratando de liberar a esa área del cerebro que a su vez secuestra el lóbulo frontal, lo hace inactivo, lo esclaviza, lo vuelve hipoactivo. Está demostrado que hay una hipoactividad del área frontal en los adictos. Por eso tienen falla en 4 áreas. El área frontal es el área que tiene que ver con la atención, con el autocontrol, con la planificación y con la memoria de trabajo. 4 cosas. El área frontal, cuando se enferma, afecta la atención, el autocontrol, por eso se vuelve impulsivo o compulsivo. La planificación, el juicio y la planificación, mido las consecuencias y voy a tomar decisiones porque me anticipo a las consecuencias. Eso lo hace el área frontal. Y la memoria de trabajo, es decir, la información nueva que recibo, la analizo con la información que ya tengo. Esa memoria entre lo que recibo de afuera y lo que tengo ya guardado adentro, lo hace el área frontal. Evalúa, coteja, pesa, analiza los deseos, los filtra a los deseos. Y eso termina llevando a una conducta que tiene que ser lo más saludable, armónica, sociable posible. Saludable. Todo eso hace el área frontal. Y la droga va y afecta esa área. Afecta el juicio, afecta la toma de decisiones, afecta la memoria y afecta el autocontrol. Entonces, el chico o la chica, o lo que sea, con adicto, esas 4 áreas hay que fortalecérselas, hay que trabajarlas. Terapia cognitiva conductual, mindfulness. Hay una cantidad de terapias que van a fortalecer el área frontal para que pueda volver a tener el control sobre el área límbica, subcortical, debajo de la corteza. Para que entiendan muy resumidamente. Entonces, esa es el área de la gratificación. El cerebro que está en peligro tiene que ver con esto, el desarrollo. Lo que está en azul es lo que se va desarrollando, va madurando. Lo último que madura, hasta los 25 años el cerebro madura de atrás para adelante. Es como que primero maduran las áreas visuales para que el niño esté en contacto con sus padres. Y después va madurando el área frontal para que empiece a comunicarse verbalmente, cognitivamente. Entonces, van evolucionando de atrás para adelante el cerebro. Entonces, el área frontal, el área de los procesos analíticos, reflexivos, juiciosos, a los 20 años recién está consolidada. Ya después no tenemos más escapatoria. Ya somos lo que logramos ser hasta esa edad. Después el cerebro hace plasticidad, va mejorando, va remodelando, va de alguna manera podando y de alguna manera reacomodando lo que ya tiene. Pero lo que recibe en esos primeros 20 a 25 años es lo más valioso. Es lo más valioso con lo que el resto de su vida va a tener que interactuar, trabajar, mejorar o sacar músculo. Es como quien dice, ya es como el músculo no se reproduce más. Bueno, las neuronas no se reproducen más. Se conectan, se interconectan, pero ya no hay más. Tenemos 100 billones, es lo que tenemos. Tenemos 80, es lo que tenemos. Por eso toda lesión en esa edad, traumatismo, accidente o traumas emocionales impacta como nunca a esa edad, antes de los 25 años. Y la droga va por ese cerebro. Y la droga va, el alcohol a la cabeza. Hoy se sabe que nuestros chicos en escuela secundaria, el 80% probó alcohol, el 70% nicotina y el 30% marihuana. Ya la probó, ya tiene la información su cerebro límbico de que eso gustó o no gustó, pero eso estuvo en contacto. Si gustó, en algún momento de angustia, en algún momento de soledad, en algún momento de dolor, puede inundar otra vez la memoria, inundar el deseo y tomar la voluntad y convertirse potencialmente en un adicto. Ya tomaron contacto a los 18 años ese porcentaje, a los 18 años, entre los 12 y los 18 años, con cualquier tipo de sustancia psicoactiva, adictiva y potencialmente tóxica. Ya tomaron contacto y nosotros lo festejamos porque se hizo hombre.
En fin, es todo un tema esto, por eso hay muchos que no les gusta hablarlo, porque nos traspasa todo, nos desafía todo y nos responsabiliza a todos. El consumo repetitivo comienza siendo controlado y se vuelve compulsivo. El trastorno, que es un trastorno de impulsividad, se vuelve un trastorno de compulsividad y se comienza consumiendo por placer, pero se continúa por displacer. El adicto comienza probando la droga para experimentar sus beneficios, pero después se mantiene en la adicción para poder aliviar la ausencia de la droga. Pregúntenle a cualquier adicto. Bueno, algunos trabajan con adictos, otros escuchan. La mayoría lo hace porque no puede estar sin la droga, porque si no su carácter se vuelve irritable, se angustia, se deprime y empieza a tener un displacer. Ya no va por la droga porque quiero tener una noche linda o porque quiero tener una salida linda. Ya no es un consumidor ocasional. Todo consumo compulsivo empieza siendo un consumo controlado, después un consumo impulsivo y después un consumo compulsivo. Compulsivo quiere decir yo ya no puedo resistir el deseo donde sea, donde esté. Estoy acá y estoy pensando cómo esta noche me voy a drogar. Estoy acá y estoy pensando cómo voy a conseguir la droga. Estoy acá y estoy pensando de dónde saco la plata. Estoy acá y estoy pensando cómo puedo evitar que se entere mi viejo. Estoy acá y estoy pensando cómo puedo hacer para engañar al hermano que me está supervisando, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vemos siempre en el consultorio. Eso lo vemos siempre en el consultorio. Y eso es lo que lo tiene atrapado y lo está sufriendo. No es por placer, sino para evitar el displacer. El núcleo del problema se encuentra en ese sistema de la gratificación, un sistema dañado, como les dije hoy, en sus experiencias tempranas. La buena noticia, que ese sistema es moldeable. La mala noticia es que queda en la memoria para siempre. Por eso dice que no hay ex-adictos, sino adictos en recuperación. A ver, lo bueno, como le dije antes, es que el sistema del cerebro hoy se sabe que tiene neuroplasticidad. Lo que sabemos que es lo que conocemos como resiliencia. Lo que conocemos como resiliencia es neuroplasticidad. El cerebro es capaz de reconfigurar sus circuitos, sí señor. Es capaz de volver a darle el control al lóbulo frontal sobre el cerebro límbico, que éste obedezca a este y no que se subleve. Es posible, claro que sí. Lo malo es que igual siempre va a quedar guardado en la memoria. Y cuando tengas alguna situación de estrés, de angustia, mal manejo de las emociones, y no estés fortalecido, controlado por el lóbulo frontal, este cerebro límbico va a querer volver a darte esa salida inmediata, rápida, y total no es nada. Volvés a probar y volvés a encender ese cerebro que es inflamable ante la droga. Se enciende de nuevo y el consumo se hace mucho más compulsivo, mucho más intenso y frecuente en la recaída. Por eso lo más difícil es la recaída, es lo más difícil. Porque cualquier olor, cualquier música, cualquier ambiente exterior puede despertar esa memoria que se llama en la jerga científica craving, deseo irresistible. Es una palabra muy fuerte, pero es la realidad de aquellos que tienen recaída. Se sabe que hay una recaída emocional, una recaída mental y después una recaída física. Antes de recaer en el nuevo consumo, la persona está teniendo síntomas de aviso que emocionalmente está inestable. Hay que llegar ahí. Por eso necesitan un acompañamiento permanente y buen acompañamiento. No los podemos abandonar. Bien, el cerebro que se enfermó y afectó el área límbica es un cerebro que puede terminar enloqueciendo porque afecta el área frontal. Esto fue una frase de un filósofo que me encantó. El cerebro enfermo se vuelve desquiciado y el cerebro desquiciado se vuelve peligroso. Todo el daño que va causando la droga, primero el área emocional, lo enferma emocionalmente, después el área intelectual, lo enloquece, delirio, alucinaciones, paranoica, ideas persecutorias, pierde contacto con la realidad, creen que están todo contra él, que todo en contra de él, que es un complot contra él, una conspiración contra él, o que la policía lo persigue, o que lo van a encontrar, en fin. Y después se vuelve peligroso. Delinque, y termina, como dijimos hoy, si no es
en la cárcel, si no es en la cárcel, en una reclusión penal, termina en un cementerio. Pero eso, contra quién estamos luchando y con una enfermedad que enferma y que es mucho más que una simple enfermedad, ¿no? Abarca toda la personalidad. Bueno, lo que hablamos recién, quiero que sepan que la droga afecta todas esas funciones del cerebro. Fíjense qué importante. Afecta la amígdala y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Afecta el área frontal, órbito frontal, el área más baja de la corteza frontal, que tiene que ver con el impulso y la motivación. Afecta el área del control, del autocontrol, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, no frontal, prefrontal, que tiene que ver con la planificación, y afecta el área de la recompensa, que tiene que ver con el placer. Así que fíjense todos los circuitos que inunda la droga. Terrible. ¿Contra quién tenemos que dar batalla? ¿Y cómo tenemos que nosotros aprender a manejar también estas áreas, cuidar estas áreas de nuestro cerebro? ¿Cómo debemos hacer? Tenemos que tener un cerebro saludable. Realmente tiene que ver con el alma, mucho que ver con el alma. Las funciones del cerebro tienen mucho que ver con el alma. Bien. Perdón, porque yo me entusiasmo mucho y se me va la hora. Vamos a terminar 2:30. Perdón, vamos a hacer así. Voy a cortar. La comida, voy a hacer esta parte y ya está, porque si no, la comida produce esta levantada normal y natural de la dopamina. Arriba, food. Miren la anfetamina. Se sabe que la dopamina, que tiene que ver con el placer, normal está entre un 40 y 50 nanogramos por decilitro. 40 a 50 nanogramos por decilitro. ¿Sí? En una persona con un día bueno sería un viernes, un día lindo, bueno, que termina la semana y viene el fin de semana, se maneja en 50. Un día malo, por ejemplo, Unión perdió ayer. Malísimo. Yo me puse contento. Pero un día, para ustedes que son hinchas de Unión algunos, un día malo, están por echarte del trabajo, no te pagaron, llegó la deuda retrasada, en fin, un día malo baja 40 y 50. Son las oscilaciones fisiológicas. Un día de los mejores, vacaciones, playa, verano, viaje, licencia por 15 días, etc. Un día de los mejores se va a 70, 80. Comer una buena pizza, le decía a mi hijo hoy que estaba investigando, comer una buena pizza, al que le gusta la pizza, 90 nanogramos. La comida, buena comida, panqueque con dulce de leche, se van a 90, 80 nanogramos por decilitro. ¿Sí? Más o menos. Ahora, un día, una buena bebida fresca, al que le gusta el liso, al que le gusta la cerveza, una buena bebida, se considera que el alcohol y la marihuana, la marihuana, el tabaco, la nicotina, lleva a 100. Ya no es tan fisiológico, pero tampoco tan alto. A 100, 150. La anfetamina, la cocaína, 1000. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que es bueno el alcohol? ¿Que es bueno el tabaco? No, tampoco, porque estoy hablando de que lo fisiológico es entre 40 y 50. No podemos vivir toda la vida eufórico. No le podemos dar al cerebro una información, un bombardeo de dopamina, porque la dopamina se agota. Como todo, la dopamina es también finita. Los recursos son finitos. Se agota. Entonces, hay que saber gestionar, hay que saber administrar la dopamina. Entonces yo no puedo vivir toda la vida tomando alcohol, toda la vida comiendo pizza, toda la vida tabaco, me va a traer una enfermedad. Por eso digo que es engañoso. Lo normal es entre 40 y 50, lo natural 40 y 50, y después hay momentos de festejos que se pueden ir a 100. Pero el adicto ya empieza con 100, va a 200, empieza a experimentar 1000, y después el cerebro, que busca la homeostasis, es decir, el cerebro trata de protegerse y volver a los valores de 50 normal. No puede vivir con 1000, no puede vivir con 200, no puede trabajar con 200, es un ruido.
emocional. Es perturbador tanta euforia, es un estado hipomaníaco. Entonces, el cerebro mismo empieza a esconder los receptores de dopamina. Lo empieza a guardar. Y empieza a bajar. Pero el adicto quiere más. Eso se llama tolerancia. Quiere más. La dosis que yo consumía no me produce la misma señal en el cerebro. Entonces, la tengo que aumentar. Pero el cerebro a su vez está bajando la respuesta, se está volviendo resistente, tolerante. Pero cuando me falta siento abstinencia, cada vez más. Porque yo me acostumbré, mi cerebro mal aprendió a manejarse con dopamina de 200, ni hablar de 1000. Se acostumbró, pero el cerebro está queriendo volver a 50. Y llega un momento que en eso se produce una caída tanto de dopamina, que la dopamina que sin la droga, el drogadicto sin la droga, la dopamina le baja a 10. Es como que está en un estado terrible, horrible. El peor día de su vida son todos los días. Sin la droga, el adicto se siente, aunque esté rodeado de amigos, aunque esté con la novia, aunque esté cantando, aunque esté en un ambiente tranquilo, aunque esté en una buena cena, aunque esté de viaje, se siente horrible, se siente atormentado. Porque el nivel sin droga, el nivel se maneja en 10 y a lo sumo sube a 20, pero no llega a 40, porque para llegar a 40 necesita el estímulo artificial de la droga. Se acostumbró el cerebro a ese estímulo tsunámico y no a esa oleada natural con la cual tenemos que vivir, de dopamina. Así que la emocionalidad, por eso dije que el adicto se vuelve un sordo emocional. No entiende las palabras afectivas, no siente afecto con las palabras. Yo te amo, sí, llora, pero no sabe lo que es el amor. Está hambriento de amor, pero no sabe lo que es el amor. No sabe. Ha perdido el sentido, el concepto de la palabra amor. No le vibra el amor, no le resuena la palabra amor en el cerebro. Necesita ruido, necesita un grito. Y la droga le da esa falsa sensación de placer. Por eso les quería mostrar esto y mostrar lo que pasa con la dopamina en el adicto. Se produce esto, una especie de sordera, como dije antes, por el grito permanente a la emoción de la dopamina. No voy a poder explicar todo esto porque es muy largo, pero sí esto, para que sepan, para que entiendan, esto debe estar en perfecto equilibrio, esas áreas del cerebro que yo les dije, que tiene que ver con un cerebro normal, controlado allá arriba por la corteza prefrontal. Ese cerebro prefrontal, el que procesa la información de afuera y la de adentro, es como la aduana que va a controlar los impulsos, las motivaciones, que va a usar la memoria de lo que es bueno y lo que es malo, lo que aprendió que es bueno o que es malo, y va a sentir gratificación o displacer por lo malo y placer por lo bueno. Eso es normal, eso es armonioso, eso está perfectamente controlado. Eso sería un cerebro naturalmente, fisiológicamente sano. Pero la droga que se mete en esos circuitos produce esto. Decapita el lóbulo prefrontal. Lo hace perder el control y el control lo toma el área límbica. El control de la conducta lo toma la droga, allá arriba, la droga, los estímulos condicionados, los amigos, la música, en fin, y el estrés, las emociones. La persona empieza a responder emocionalmente, no cognitivamente. Por eso es muy importante trabajar la parte de la cognición, la parte de la atención, lo que le dije hoy, la parte de la planificación. Lograr que otra vez el cerebro vuelva a fortalecer esas áreas. Y no ser una persona que responda instintivamente, emocional e instintivamente a cualquier estímulo externo. Manipulable completamente. Manipuladora y manipulable. Porque fue secuestrado el cerebro frontal, racional, social, fue secuestrado por el cerebro emocional, instintivo, impulsivo, que tomó la memoria, que tomó la motivación y tomó la conducta. ¿Se entiende lo que está pasando dentro del cerebro? Sí, ¿no? Bueno. Por último,
Esto por último. El cerebro, a ver, acá. El cerebro de un adicto pierde dopamina. La dopamina se va saturando, los receptores se van apagando. Lo que le dije hoy. Y eso se estudia por método de tomografía colorimétrica, PET. Tomografía funcional se llama, en donde se coloca un colorante, una sustancia radioactiva que toma el color. Color rojo, no tengo puntero, pero el color rojo es de un cerebro normal. El que está al lado es después de consumir cocaína, metanfetamina, alcohol y heroína. Se pierde a los meses, a los 6 meses, al mes, se pierde la dopamina de un consumo diario prolongado, se pierde la dopamina, se pierde la coloración. Es decir, como yo le dije hoy, el cerebro se está protegiendo y está escondiendo los receptores de dopamina. Es como la sordera, se apaga. Entonces la persona necesita el estímulo externo porque internamente se está quedando sin dopamina propia. Pero lo bueno que se ha demostrado que eso es capaz de regenerarse. Acá se ve lo que producen los transportadores de dopamina, cómo abajo desaparece el rojo en esos núcleos amarillos, en un cerebro saludable, en un cerebro adicto. Y a los 14 meses, año y 2 meses, este estudio, se ve como con abstinencia, sin droga, sin el estímulo repetitivo de la droga en el cerebro, se vuelven a exponer los receptores de dopamina. Vuelven a expresarse los receptores de dopamina. La dopamina se vuelve a producir. Y ahí está volviendo a la normalidad. Eso no quiere decir que está sano, para nada. Hay que trabajar en el área frontal, que es lo que se dañó y está hipofuncionante todavía. Hay que estimular el área frontal. Pero el cerebro límbico es muy plástico, muy plástico. Y por suerte, con 1 año y medio de abstinencia, se ha visto que se recupera los receptores de dopamina. Bien, eso es todo. Simplemente le quería mostrar algunas cositas del daño que causa. En el cerebro, como dije, la adicción, la droga, es una enfermedad que enferma, que lamentablemente, si fuese solamente la droga el problema, bueno, pero la droga produce otros problemas de muerte o de secuela. Lo peor para un adicto no es morirse. De hecho, muchos adictos avanzados y compulsivos quieren morirse. Lo peor es que van a quedar secuelados, no se van a morir. Yo siempre le digo eso. Si te morís, todos nos vamos a morir. Por supuesto que no se lo deseo a un pibe de 20 ni de 40. Lo peor de todo es que a los 40 años podés quedar demente. Lo peor de todo es que a los 40 años podés quedar hemipléjico. Lo peor que a los 40 años podés quedar tomando polimedicado por HIV, cuando en realidad no tendrías por qué. Podés quedar con una secuela de por vida en una silla de rueda, postrado en un hogar, en un centro discapacitado, como pasa con muchos de estos chicos. O la primera noche o la única noche que te drogaste, te subiste a la moto o al auto, como le pasó a la hija de una hermana mía, hermosa familia, que se subió al auto saliendo de una discoteca bailable, se subió al auto, 27 años, se subió al auto y el novio estaba alcoholizado. Hizo una carrera para mostrar sus autos 0 kilómetros, una carrera con otro saliendo de la discoteca y obviamente estaban alcoholizados, chocaron, tumbaron y la única que murió fue mi sobrina, 27 años. O sea, hay otras víctimas de aquel que se droga, que al fin y al cabo yo hago lo que quiero, no, con mi vida, no. La droga afecta a tu familia, a tus amigos, a los que amás, a tu pareja, a tu matrimonio, a mucho más, a la sociedad en la que vives. No seas tan egoísta, no seas tan egoísta, no seas tan egocentrista, no seas tan ególatra. No pienses solamente en vos. Somos seres sociables. Y el área frontal tiene que ver mucho con la conducta social. Y el capital humano es muy valioso, mucho más valioso que la pérdida económica. La secuela que trae a la salud este es un cerebro normal, un
Un cerebro normal, que como ustedes ven, tiene adentro eso blanco hueso, una tomografía. Eso blanco de afuera es el cráneo, adentro es el cerebro, se los presento. El cerebro, sustancia gris, sustancia blanca, y lo negro de adentro es líquido, líquido cefalorraquídeo. En una persona adicta, estos son casos tomados de la vida real, donde yo trabajé en el hospital público, de chicos de 30, 40 años. Este entró por una hemiplegia, un trastorno del habla, y tenía un infarto. Jovencito, un infarto, esa zona que ustedes ven marcada, es todo lo que se pierde cuando se tapa una arteria. Y la arteria se tapó por una severa vasoconstricción, la arteria hizo una contracción brusca por el excesivo consumo de cocaína. La cocaína es una de las causas, como la mayoría de la droga, de infarto cerebral, en gente joven, en gente sana, sana por los demás. Esto es, a diferencia de lo otro, una hemorragia, la misma arteria de otro paciente, pero no se tapó, se rompió. Debido al pico de presión, estaban haciendo una jarra loca, esto fue acá en San Javier, jarra loca, y mientras estaban mezclando la jarra a ver quién aguantaba más, el alcohol, ansiolítico y otras cosas, uno de ellos vomitó, hizo una convulsión, lo trajeron a la guardia, no se despertó, quedó en coma. Cuando le hacemos la tomografía, sangró una arteria y eso blanco es sangre. Ese chico no murió, pero nunca va a llegar a ser lo que debería ser y nunca más quedó igual. Quedó secuelado a los 20 y pico de años. Esto es otro que la hemorragia se volcado hemorrágico en los ventrículos. Eso hay que operarlo de urgencia. Se operó, salió con vida, pero quedó paralítico, cuadripléjico. Pero eso es sangre que se vuelca en los ventrículos. Eso pasa en una noche, cualquier noche, de consumo. Este es otro que se alcoholizó nada más, uno que salió alcoholizado, manejando la moto, chocó, golpeó, pero como estaba alcoholizado se fue a la casa, se quedó dormido. Al otro día no se despertaba, lo traen a la guardia, será el alcohol, no será el alcohol, será la resaca. Le hacemos la tomografía, un hematoma por el golpe. En los alcohólicos no tienen mecanismo de reflejo, no tienen menos casco, y chocó y golpeó la pared, el hueso, con el cerebro, conmoción, una vena se desgarra y sangra, gotea toda la noche hasta que hace presión contra el cerebro y si no se opera se muere de hipertensión intracraneana, porque ahí está el cerebro, como ustedes ven, está siendo prisionado. Esto es una disección, una arteria que no aguantó tampoco la intoxicación con la droga y esas paredes tan finitas, que no puedo señalársela, pero esas paredes tan finitas que forman arriba los vasos de arteria, se desgarra una pared, la pared íntima, la que está dentro, el endotelio, se llama, la pared que está en contacto con la sangre, se desprende, al desprenderse se tapa la arteria y se forma un trombo y se llama disección. Esto es causa de muerte. Ahí se le hizo la angiografía, el neurocirujano le hizo la angiografía y se ve cómo la arteria deja de pasar la sangre, se afina la sangre porque está desgarrada la pared, ahí donde está señalado. Esto es otro que durante años, tiene 50 años, tenía un cerebro, como ustedes vieron al principio, normal. Esto no es nada normal, esto es un cerebro de una demencia. Hay una atrofia del área frontal, ¿se acuerdan que yo le dije que la droga va como atrofiando el área frontal, hipoactiva, y esto después de muchos años produce esa atrofia del área frontal? Ahí está perdiendo todas las funciones que tienen que ver con la parte psíquica. Este es un paciente psiquiátrico por el alcohol. El alcoholismo produce esto. El alcoholismo produce atrofia. A este no le hizo una hemorragia, no le hizo un infarto, vivió 50 y pico de años alcoholizándose, pero miren la atrofia que desarrolló. Ahí se ve la atrofia también, cerebelo, por eso se cae, tiene inestabilidad, cuadros que se llaman cerebelosos. El cerebelo también se atrofia, el área frontal acá arriba, es un cerebro atrofiado. Este es un cerebro con hidrocefalia, otra de las cosas. Fíjense todo lo que puede producir la droga. Y termino, todo lo que puede producir la droga. Y termino con un mensaje que, al fin y al cabo, como empecé, decirle que el problema de la adicción es un problema también realmente de una ausencia. La droga
es la presencia de una gran ausencia. Y esa ausencia en el corazón del hombre sabemos que es lo que dijo Agustín. El corazón del hombre tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. ¿La Biblia habla de estos temas? Sí, habla de estos temas. Claro que habla de estos temas. Con otros términos, claro, porque son otra época, pero habla de un viejo hombre enviciado. San Juan 8, me encanta lo que dice. San Juan 8, les digo la verdad, dijo Jesús, el que comete pecado, vamos a ponerle el que se droga, es esclavo de la droga. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, rompe la familia. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo, el que nos quiere dar una nueva familia, Jesús, los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hay una falsa libertad que ofrece la droga, hay una falsa libertad que trae esclavitud y hay una falsa libertad que rompe la familia y que lo produce todo la droga. ¿Sí? Y Romano, por último, da gracias, Pablo, da gracias a Jesús porque lo puede librar acá de la ley del pecado que lo domina. Pobre desgraciado de mí, dice ahí en el 24. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miren si no es una expresión hoy contemporánea de lo que produce la droga. Pero él dice, gracias a Dios, la última respuesta. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a Dios, la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y termina en Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¡Wow! Hay una respuesta. Esa respuesta es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es la vida de Jesús, es la nueva humanidad, la nueva creación, la nueva mente. Y cuando hablo de mente, hablo justamente de estas cosas. La nueva mente. Dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos el sentir de Cristo y tenemos el querer de Cristo. Las emociones, el pensamiento y la voluntad es posible. En Cristo es posible hacerla verdaderamente libre de este flagelo, de este poder tiránico que es la droga. Así que bueno, es lo que le quería dejar, es lo que le quería compartir, es lo que dejo abierto si hay alguna duda, si algo no se entendió, si algo fue confusor, no me gustaría que nadie se vaya confundido. Lo importante es darle luz a esta temática, que es para charlarla, recharlarla y trabajarla, y realmente nos hace crecer a todos, porque todos somos potencialmente adictos. ¿Sí? Nada más. Gracias. ¿Cómo están? Excelente la exposición, Gustavo. La verdad que excelente, excelente. Ahora están Estela y Juli repartiendo unos papelitos. Si quieren anotar algunas preguntitas que tengan y en 5 minutitos vamos a juntar y vamos a hacer un buzón de respuestas. Así que ahí están, cualquier cosa si tienen, le levantan la mano y ellos se acercan con los papelitos.